Bueno, vamos a empezar con el teorema del valor medio. Este es el teorema de valor medio para funciones integrables. Recuerden que hay otros dos. Uno que corresponde a funciones continuas, otro a funciones derivables, que es el de Lagrange. Este es el que corresponde al teorema del valor medio. Así que siempre fíjense bien a qué teorema se están refiriendo cuando les toquen algún ejercicio o problema. Y el teorema dice que si la función es continua en el intervalo, existe un valor dentro de él en el cual la integral entre a y b de la función es b menos a todo por un f de c. O lo pueden escribir así también, que es lo mismo, que ese f de c es 1 sobre b menos a por la integral entre a y b de f de x. Ese f de c es el que se suele llamar valor promedio de la función. Y observen que en este teorema encontramos f de c, encontramos la imagen, no el valor de c como en otros teoremas. Bueno, a ver si podemos mirarlo gráficamente. Lo que está ahí marcado en verde, ¿qué está representando? ¿Y con qué cuenta? A ver. Que ya hicimos un montón de estos ejercicios. El área de una región, ¿sí? La región que queda entre esa curva que está dibujada, que es una función continua, en el intervalo AB. Y yo les marqué ahí con una línea punteada el f de c, que sería del teorema, y les marqué una línea más, ¿no? Una que es paralela al eje X, que pasa por la imagen esa, por f de c. Y observen que queda determinado un rectángulo. Ahora, uno no puede ver algo que está por encima de ese rectángulo y algo que está por debajo que parece que son iguales. A ver, hay una especie de, vamos a llamarlo de triangulito, que está por encima de esa línea punteada y otro que está por debajo. ¿Qué se puede observar entre esos dos especies de triángulos? ¿Qué parece pasar? Sí, el ángulo 90 sí, pero si miramos otra cosa, claro, que parecen ser iguales, ¿no? Que lo que está por encima, ese triangulito, esta especie de triangulito verde que está por encima, sería igual al triangulito en blanco que está por debajo. Entonces, en realidad, el área de ese rectángulo, el que queda marcado por f de c, y la otra línea, estaría dando lo mismo que el área que está entre la curva y el eje X, que lo podemos escribir como una interpretación geométrica, ¿no? Que el área que está entre la curva f de x y el eje x en ese intervalo AB es igual al área del rectángulo que tiene como base justamente la longitud del intervalo, b menos a, y como altura f de c. Si uno mira el primer renglón que les escribí del teorema, está escrito así, con esa interpretación geométrica, ¿no? Porque la integral que está a la izquierda del igual nos da el área de la región que queda determinada por la curva y el eje X, y lo que está a la derecha sería el área de ese rectángulo, base por altura.
Bueno, ¿esto se entendió? Bueno, a modo de ejemplo vamos a aplicar el teorema en una función muy sencilla para ver esto, que nos da lo mismo la integral para calcular el área que hacer el área del rectángulo usando la longitud del intervalo y ese valor promedio. Entonces la función, súper fácil, x más 1, una recta, en el intervalo 0, 2. Si lo hacemos como veníamos haciendo hasta ahora, planteamos la integral que nos da el área, por supuesto el gráfico, para ver cuál es el área la región de la cual queremos calcular el área. Y lo hago todo junto porque ya hicimos un montón, ¿no? El área está representado por la integral entre 0 y 2 de la función. Ahí se los resolví por sustitución, para recordar que tienen que cambiar los extremos de integración cuando resuelven una integral por sustitución y es una integral definida. Y el área de esa región es 4. Bueno, vamos a ver si podemos encontrar el área del rectángulo que nos dice el teorema. Como el teorema decía, B menos A por f de c, primero buscamos ese f de c. Así que planteamos la cuenta. F de c va a tener que ser un medio por la integral entre 0 y 2 de la función. Y esa integral la acabamos de encontrar, es la que vale 4. Así que ese valor promedio de la función es 2. Y si queremos buscar el área del rectángulo, que es lo que nos estaba indicando el teorema, que es B menos A por F de C, vemos que también nos da 4. Sí, esto es para ver el teorema en una región. Pues cuando uno lo aplica en ejercicios, no es que tengan que hacer esto todas las veces, directamente le pueden pedir buscar el valor promedio o bueno, otro tipo de cosas. ¿Listo? ¿Algún problema con esto? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora si nos dicen cuál es el valor medio o el valor promedio de la función, en este caso seno de x, creo que no parece sencillo. ¿Cuál fue la complicación, Nahuel? O será creo que no, coma, parece sencillo por ahora. Así quisiste escribir. Tengo que pensar las comas que querías poner. Bueno, a ver. ¿Cómo buscamos el valor medio de esa función en ese intervalo? Bueno, podemos hacer el gráfico de la función y marcar el intervalo que nos están indicando. Bueno, volvemos a escribir la tesis del teorema, a que era igual f de c. Sabemos cuánto vale a, cuánto vale b y cuál es la función. Así que podemos reemplazar todo en la integral. Esta es una integral inmediata, está en la tabla, buscamos su primitiva, aplicamos Barrow, hacemos las cuentas y eso nos da 2 sobre pi. Y pueden marcar ese valor en el intervalo en el que estaban trabajando. Ese valor, recuerden, lo tienen que marcar en el eje Y, porque es una imagen, es f de c. Y sin mayores complicaciones, es el valor promedio de esa función en ese intervalo. Y si hiciéramos el área del rectángulo, que tenga base pi sobre 2,
y altura 2 sobre pi sería lo mismo que el área entre seno de x y el eje x en 0 pi sobre 2. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Lo copiaron? ¿Se entendió? Bueno, ¿para copiarlo o no? En la práctica tienen ejercicios de este estilo, también lo tienen en un problema de la temperatura, que le preguntaba la temperatura promedio. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más con este teorema y va a aparecer la búsqueda de algún parámetro. Bueno, ahora nos piden encontrar el parámetro B y nos están dando alguna indicación de ese parámetro, que tiene que ser un número negativo, para que el valor medio, si dijera promedio es lo mismo, de la función x cuadrado menos 2x en el intervalo menos 3b sea 25 tercios. O sea, en este problema conocemos el valor medio de esa función, lo que desconocemos es el extremo superior del intervalo. Pero a pesar de eso, igualmente podemos plantear la tesis del teorema. La volvemos a escribir: f de c igual a 1 sobre b menos a por la integral entre a y b de la función, y reemplazamos todo lo que conocemos. Como b es el extremo superior, va a quedar indicado, y reemplazamos el valor medio, a y la función. A pesar de que en el extremo superior hay una constante que desconocemos, igualmente podemos integrar y aplicar Barrow. Bueno, buscamos la primitiva, como siempre, ponemos a la derecha esa la línea vertical para indicar los límites de integración, los que tenemos que evaluar la función. Y como siempre les digo, sean cuidadosos con los signos y con los paréntesis para no hacer lío. Entonces puse un paréntesis grande que podía haber puesto corchete, y dentro de ese paréntesis grande el primero es la evaluación de la función en el extremo superior b, y el que está a la derecha, la evaluación de la función en el punto menos 3. Bueno, a ver, tenemos un montón de cuentas acá, esto ya ahora es puramente algebraico, pero no hacer lío. A ver todas las cuentas que podemos hacer, ¿qué se les ocurre? ¿O por dónde empezarían? A ver. ¿Alguna sugerencia? Bueno, resolvemos el lado izquierdo, empezamos por los paréntesis. Ah, sí, el izquierdo me puso. Claro, el derecho es más fácil, ¿no? El término que son todos menos 3. Bueno, hacemos el que son todos menos 3, como me dice Valentina. Y también el primer paréntesis, ¿no? Podríamos sacar como un denominador y toda esa cuenta del segundo paréntesis da menos 18. A ver, si yo ahora escribo esto, ¿qué hice? Hay dos pasos ahí. ¿Los identifican? En realidad serían como 3. Así yo no lo digo. A ver, ¿qué estuve haciendo ahí? ¿Por qué aparece ese 54? Positivo. Como un denominador de vuelta. Se dice de nuevo. A ver, me dice, pasaste multiplicando el 3. Le hiciste una distributiva
con lo que está dentro del paréntesis. El primer término se simplifica con el 3 del denominador y el 24 sale de multiplicar. Muy bien. Bueno, y simplifiqué los dos denominadores que eran 3, ¿sí? Más que pasar. Bueno, a ver, si seguimos trabajando un poquito más, multiplicamos todo por b más 3, siempre y cuando b sea distinto a menos 3, obvio. Aplicamos distributiva, pasamos todo de un mismo lado del igual, y eso es lo más chiquito que nos queda. Un polinomio de grado 3 en b, igualado a 0. ¿Cómo hacemos para buscar las raíces de un polinomio de grado 3? Ruffini menos mal, me gustó más Ruffini. Por siempre me dicen Gauss, que van a aplicar Gauss porque se enamoran del método. El que lo quiera aplicar Gauss puede, pero mi experiencia es que cuando se meten en eso son 5.000 cuentas y no terminan nada. Acá Valentina me sugiere aplicar Ruffini, que me parece genial, pero primero necesitaríamos saber alguna de las raíces, ¿no? Porque si es de grado 3 y podemos encontrar una, aplicamos Ruffini y ya bajamos un grado. ¿Con cuál podríamos probar primero? Bien, Florencia, ¿por qué elegiste el menos 3? Bueno, no sé, Nahuel, qué pasó, ¿eh? No, Nahuel no, Leonel. Bueno, vamos a probar con menos 3. Probamos con menos 3, vemos que nos da 0, así que es una raíz. Bueno, apliquen Ruffini y me dicen cuánto da. Escriben ahí en el chat el resultado cuando aplican Ruffini. Bueno, ¿están haciendo? Muy bien, Valentina. Julieta me puso las raíces, muy bien. Ignacio, mágicamente las B se transformaban en X. Acostumbre de usar X. Bueno, entonces como me dijeron recién, esas son las tres raíces, menos 3, menos 1 y 7. Bueno, de todas esas raíces, ¿cuál vamos a elegir? Tiene que ser un número negativo y tiene que ser más grande que menos 3. Porque si elijo el menos 3, me va a quedar la integral entre menos 3 y menos 3. Y recuerden que esa da 0. Así que el valor que nos conviene es menos 1. Y hacemos la verificación. Cuando hacemos la verificación, volvemos a escribir la tesis del teorema, reemplazamos por todos los valores con el que encontramos, hacemos la integral, la resolvemos y si encontramos 25 tercios nos ponemos contentos. Si no metimos la pata por ahí en medio. Bueno, ¿se entendió cómo plantearlo? Hay uno súper parecido en la práctica. ¿Listo? ¿Hace falta que lo deje un poco más para que copien? ¿Listo? Bueno. Bueno, dejamos a este teorema y vamos a definir una nueva función que se define a partir de otra y aparece involucrada una integral. Entonces la función se llama función integral. Y vamos a definir de esta manera, que si consideramos una función f chiquita continua en el intervalo, vamos a definir a la función integral, que generalmente se escribe con f mayúscula, como la integral entre a y x de esa f chiquita de x, pero evaluada en otra variable, t. Se podría haber llamado z, que es lo mismo. A ver, hago un dibujo de una función cualquiera, continua, en el intervalo AB.
¿Qué estaría representando esa función integral? Porque lo que tiene esta función es que la variable independiente está en el extremo superior, ese es el que va a ir cambiando. Entonces, para ustedes, si de acuerdo al dibujito que ahí les hice, ¿qué estaría representando? Y a ver, ¿por qué le dibujé con colorcito entre A y X? Justo quedó el eje de simetría por la función que elegí. Bueno, la voy a cambiar para la próxima. Así no sospechan esa simetría. A ver, otra cosa. A ver, piensen, si f de t fuera igual a 1, ¿sí? Me quedaría integral entre a y x del diferencial de t. Si eso lo resuelvo. A ver, ¿qué estaría dando? Miren en el dibujito la primera parte, entre a y x, y que está sombreada. Bueno, a ver, los está despistando la simetría del dibujo. Claro, estaría representando el área, porque ustedes imagínense cualquier valor. Vamos a pensar así una función fácil. F de x igual a 1, ¿sí? Entonces la integral me quedaría entre a y x de 1 diferencial de t. Bueno, ahora imaginemos que el intervalo es 0, 4. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la definición, yo tendría la integral entre 0 y x del diferencial de t. Ese x va a ir variando. Puedo probar. Si x vale 1, ¿qué me va a quedar? La integral entre 0 y 1 del diferencial de t. ¿Qué está representando eso? El área de la región que queda entre esa función f de x igual a 1 y el eje x en 0, 1. Si ahora sigo cambiando el extremo superior de integración, ahora lo llamo 2, bueno, voy a tener el área que de la región entre la curva y el eje x entre 0 y 2. Y así, a medida que va variando x, voy encontrando las diferentes áreas. ¿Está bien? Y esta función es importante porque vamos a poder juntar muchas cosas. Así que vamos a tratar de buscar algunas imágenes. A ver, vuelvo a escribir la función. A ver, ¿qué escribirían ustedes si yo les digo busquen la imagen a través de la función f grandota de x más delta x? ¿Dónde van a reemplazar ese x más delta x? No hace falta que me escriban toda la integral, solo que me digan dónde van a reemplazar x más delta x. Bueno, ¿dónde está la x? Muy bien, en el extremo superior. Entonces, f de x más delta x va a ser la integral entre a y x más delta x. Bien. Ahora recuerden que había una propiedad de las integrales definidas que nos autorizaba a dividirla en dos. ¿Se acuerda que si teníamos un punto C que estaba entre a y b, la integral entre a y b la podíamos pensar como la suma de la integral entre a y c con la integral entre c y b? ¿Se acuerdan de eso, no? Que también lo usamos cuando calculábamos áreas
de regiones, una parte estaba debajo del eje X y otra por encima. Usando esa propiedad, esta integral la podemos pensar así, como la suma entre la integral entre a y x de f de t diferencial de t más otra integral que vaya entre x y x más delta x. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Ahora lo que voy a hacer, o que vamos a hacer juntos, es a todo esto restarle f de x, f grandota de x. Entonces, a la izquierda del igual lo escribo así como f grandota de x y a la derecha lo que representa. Cuando hago esto, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué pasa con dos términos de los que están a la derecha del igual? Sí, se cancelan, perfecto, porque son dos términos iguales que tienen signos contrarios. Se cancelan, se va a retar Roxana, va. Así que f de x más delta x menos f de x lo podemos escribir directamente como la integral entre x y x más delta x. Sí. Me río por lo que puso Roxana. Bueno, una vez que logramos escribir esta resta, vamos a dividir todo por delta x. ¿Sí? Escribo por delta x y a la derecha lo escribo así como 1 sobre delta x por la integral. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, y ahora vamos a aplicar el teorema anterior. Lo escribo ahí de nuevo para recordarlo, ¿no? Este era el teorema anterior, el teorema del valor medio. Entonces lo escribí ahí en forma genérica. Lo que vamos a hacer es adaptarlo al intervalo y a la función que tenemos. Ahora, en vez de tener a, tenemos x, y en vez de tener b, tenemos x más delta x. Así que bueno, reemplazamos. En vez de a pongo x, en vez de b, x más delta x. Y también observamos que podemos cancelar dos términos. Así que nos queda que toda esa integral es delta x por f de c con ese c que está en el intervalo x, x más delta x. ¿Se entendió? Creo. Lo que hicimos fue a lo que está a la derecha del igual, a la integral entre x y x más delta x de f de t diferencial de t, aplicarle el teorema anterior. ¿Sí? Cuando hacemos eso, que está ahí debajo, vuelvo a donde estaba trabajando, la resta entre las dos imágenes sobre delta x, la puedo escribir de esta manera. En vez de escribir toda esa integral, escribo delta x por f de c, porque apliqué el teorema anterior. Ahí observamos que podemos simplificar delta x y nos queda que esa f de c es igual a f grandota de x evaluada en x más delta x menos f grandota de x todo sobre delta x. A ver, chicos, lo que está a la izquierda del igual, ¿qué es? Porque esas cosas ya las hemos escrito para otras funciones. ¿Cómo se llama eso? F de x más delta x menos f de x. Todo sobre delta x. Le falta algo para hacer la derivada.
y tampoco es la definición de límite. Están ahí cerca, pero... A ver si se acuerdan bien cómo se llamaba eso. No, de la secante, Calderón no. Digo, de la tangente no. Claro, es más la razón de cambio promedio, ¿sí? Eso tenía como nombre cociente incremental. Y como están sospechando, porque algunos escribieron rectas y derivadas, vamos a tratar de encontrar la derivada. Entonces ya tenemos escrito el cociente incremental. Para encontrar la derivada, ¿qué nos falta hacer? Pasar al límite cuando delta x tiende a 0. Así que sacamos límite cuando delta x tiende a 0 de los dos lados del igual. A ver, antes de que yo ponga el próximo renglón, lo que está a la izquierda del igual, ¿cuánto va a dar? Porque lo armamos expresamente así. ¿Qué va a dar? Bueno, ¿qué da, chicos, lo que está a la izquierda del igual? Por definición nos da la derivada de f grandota de x. Está bien que es un 0 sobre 0, pero respeta la definición de derivada, ¿no, Esteban? Es cierto que es un 0 sobre 0. Pero es un... bueno, entonces, a la izquierda ya sabemos que nos da la derivada de la función f grandota. Ahora, ¿qué nos da la derecha? Porque dice f de c, con el c que pertenece al intervalo x más delta x, el último me quedó mal ahí. Y el que tiende a 0 es delta x. ¿Sí? Como que ese intervalo se va achicando infinitamente. Entonces, además sabemos que es una función continua, esa f de x chiquita, porque está escrito arriba de todo, así que directamente podemos poner que el límite de lo que está a la derecha nos da f de x, la f chiquita. O sea que cuando uno tiene la función integral y la deriva, le va a dar la misma función f chiquita que están en integrando en x, como que volvía la misma. ¿Estamos hasta ahí? Chicos, también de esto tienen material en miel para ver, para reforzar, para tener otras miradas, otras formas. El último renglón, ¿qué pasó? ¿Querés abrir el micrófono? Sí, ahí me equivoqué, sí. Se me chipoteó. Es x más delta x. No, sí, lo vi recién mientras les hablaba. Los había arreglado ayer y no sé qué pasó. Porque sí, en el otro renglón está bien, el de abajo no tiene por qué estar así. Si lo copias, copia correcto. Después cuando le doy la presentación lo arreglo antes de dársela. Bueno, y esto que hicimos es la demostración de un teorema muy importante que se llama teorema fundamental del cálculo. Y ahora más le voy a poner TFC, así que ya saben, TFC, teorema fundamental del cálculo. Y el teorema les dice que si f de x, la f grandota, es la función integral, entonces su derivada nos da f chiquita. También lo podemos escribir así, usando notación de diferenciales, ¿no? Que la derivada respecto de x de la función integral, puse ahí la definición de función integral, es f de x. A mí me gusta usar esta notación de diferenciales, sobre todo acá con el teorema fundamental, porque me parece mucho más clara. A ver, vamos a tratar de hacer un ejemplo. Me dicen esto:
la f grandota de x en la integral entre 1 y x de t al cubo más seno de t más e a la tangente de t diferencial de t. Y me dicen, bueno, busca la derivada de la f grandota de t. ¿Qué vamos a hacer? Busco la derivada, aplico el teorema. Me dice que tengo que derivar respecto de x toda esta función integral. Miro arriba lo que está marcado en amarillo. ¿Qué dice el teorema? Que cuando derivamos esa función integral nos da la misma f chiquita al integrando, pero evaluada en x, que fue lo que demostramos en la página anterior. Así que la derivada de esta nos tiene que dar x al cubo más seno de x más e a la tangente de x. ¿Se entendió? A ver, chicos, miren, yo ahí les pongo otra en el chat. Les puse ahí una integral entre 0 y x de t más 2 diferencial de t. ¿Cuál es la derivada de esta función? Miren, si ustedes no se dan cuenta, yo ahí les puse en el chat esa integral entre 0 y x de t más 2. A ver, voy a hacer lo que el teorema me dice que no tengo que hacer, porque con este teorema lo que evitamos es integrar. Yo voy a integrar esa función. Como dice diferencial de t, tengo que integrar en t. Integramos en t y nos va a dar t al cuadrado. Integramos en t y nos da esto, ¿no? T al cuadrado sobre 2 menos 2t. Y tenemos que evaluar en 0 y en x. Hacemos esas cuentas, evaluamos en x y en 0. Tenemos esto, x al cuadrado sobre 2 más 2x. Deriven esa función, ¿cuánto les va a dar? ¿Y no es lo que decía el teorema que tenía que dar? Esa función f de t que estaba en el integrando, pero evaluada en x. ¿Entendido? Creo que sí. Bueno, igual vamos a hacer algunos ejemplitos más. Se los voy a mostrar los otros ejemplos ya dentro de otros ejercicios. Porque lo bueno de esto es que todo lo que vimos hasta ahora como que confluye acá. Podemos juntar todo. Bueno, miren. Les pongo una generalización del teorema porque a veces en el extremo superior aparece una función que depende de x, no solo la x. Cuando nos pasa esto, la derivada de esa función integral es la f chiquita, la que está en el integrando, evaluada en g de x y multiplicada por g'. Fíjense que el anterior es un caso particular, ¿no? Porque si g de x es igual a x, me queda f evaluada en x por la derivada de x, que es 1. Esta es como la generalización. Entonces, a ver, si yo tuviera así, la integral entre 2 y x cuadrado más x de t diferencial de t, y tuviera que encontrar la derivada de f grandota. Otra vez, quiero derivar esa f grandota, pongo en notación de diferenciales que estoy derivando la función integral. Y me fijo, ¿qué dice el teorema? Que cuando derivo esta clase de funciones integrales, tengo que evaluar la función en esa g de x y multiplicarla por su derivada. ¿Cuánto nos va a dar si aplicamos el teorema? A ver, ¿lo quieren escribir?
A ver, Florencia me escribe x cuadrado más x todo por 2x más 1, ¿no? Por la derivada del segundo término x. Bueno, muy bien. Entonces eso es la derivada. X cuadrado más x por 2x más 1. A ver, hagamos uno más de esto. Ahora la integral es entre menos 3 y e a la x de t al cubo menos 2t más t menos 5. Y otra vez, quiero buscar la derivada de la f grandota. Así que pongo en notación de diferenciales la derivada de la función integral. A ver, ¿cuánto da esta? Bueno, vamos a ver en qué otras cosas podemos aplicar el teorema. Esto es las aplicaciones del teorema fundamental del cálculo, es lo que les digo que vamos a terminar de verlo el lunes y es lo que les va a ayudar a ser uno de los problemas de la evaluación. Uno es en el cálculo del límite, o sea, volvemos al límite. A ver, imaginemos que nos dan un ejercicio como este. Dice buscar el límite cuando x tiende a 0 de la integral entre 0 y x de t cuadrado más 6t diferencial de t sobre 6x. A ver, escriban ahí en el chat, ¿a cuánto tiende el numerador de esa expresión? Tiende a 0, muy bien. Y el denominador obviamente también. Por lo tanto, esto es un cociente de infinitésimos. Si es un cociente de infinitésimos, ¿qué podemos aplicar? Que a ustedes les encanta aplicar. L'Hopital. Bien. ¿Qué decía L'Hopital? Que tenemos que derivar la función del numerador por un lado y por otro lado la función del denominador. ¿Sí? Así que aplicamos L'Hopital. Lo escribo así como con notación de diferenciales para identificar bien lo que pasa en el numerador. Cuando tenemos que derivar el numerador, tenemos que derivar la función integral, el límite de integración es x, así que la derivada de lo que está en el numerador nos va a dar x cuadrado más 6x. Y la derivada de lo que está en el denominador, 6. Una vez que derivamos, nos fijamos, ya podemos hacer las cuentas sin problema, así que ese límite es 0. ¿Algún problema con este? Calculamos el límite, fíjense, y nunca resolvimos la integral. Todo bien con este, el otro no le gustó. A ver, con este, ¿qué pasa? La x tiende a 1, tengo una integral entre 1 y x, de a la t más seno de t, sobre x menos 1. A ver, primero controlen si es indeterminado o no. ¿A cuánto tiende el numerador? A 0. O sea que otra vez estamos en un cociente de infinitésimos. Otra vez estamos autorizados a aplicar L'Hopital. Así que derivamos numerador y denominador. Bueno, a ver, ¿no terminan? Después lo escribo yo. Terminan y me ponen ahí en el chat. Ese es el resultado final, Leonel. A ver, Nahuel. ¿Por qué coseno?
Sí, Valentina. Leonel, lo que pasa que pensó que seno de 1 vale 0. Y Nahuel, una la puso tal cual y la otra la integró, ¿no? Un término. Bien, buscamos las derivadas de cada una de las funciones. Esto da e más seno de 1. Ojo, no hagan integral de un término y del otro no. Están haciendo de la función integral. Y este tiende a 2 y la integral es entre 2 y x cuadrado menos x de t cuadrado menos t diferencial de t sobre x cuadrado menos 4. Bueno, a ver, empiecen a hacer este. Bueno, ¿lo pudieron resolver este? ¿O hubo lío? ¿Un medio? No sé. Bueno, este también es 0 sobre 0. También podemos aplicar L'Hopital, derivar numerador, denominador. La diferencia con los dos anteriores es que en la función integral, en el extremo superior, hay una función que depende de x. Cuando derivamos eso, a ver si les dio esto. X al cuadrado menos x todo al cuadrado menos x cuadrado menos x, todo por la derivada que es 2x menos 1. Y a mí me dio 3 medios, a ver, ¿valen? Ah, faltó la derivada de g, ojo con eso, ¿Qué pasó, Franco? Bueno, a ver, revisarlas, no son muchas. X cuadrado menos x, ¿no? Si x tiende a 2, todo eso da 2. 4 menos 2, 2. Y el otro tenés, en el denominador es un 4, y el otro término del numerador es 3, no, es 3 medios. Habrá sumado 2x más 1, fíjate, si pusiste un más o un menos. Ignacio, profe, ¿cómo sabemos que el numerador tiende a 0? Porque vos reemplazás la x por 2 en la integral. Tenés 2 al cuadrado, 4 menos 2, 2. Entonces te quedaría la integral entre 2 y 2. Y recordás que habíamos puesto una propiedad que decía que la integral entre a y a de f de x diferencial de x daba 0. Es por eso. ¿Está bien, Ignacio? Y Franco, a ver, puse un menos, pero me hice lío porque en vez de reemplazar por una x por 2 resolví todo el numerador y después reemplacé por 2. Ah, hiciste toda la distributiva y el elevar al cuadrado, más lío de cuentas, eso puede ser. Bueno, muy bien, Ignacio, ahora que lo entendió. Tal vez Franco, al hacer toda esa binomio al cuadrado y después distributiva con 2x menos 1, se pueden llegar a complicar las cosas. Bueno, ¿lo revisás, por favor? Ahí te dio perfecto. Bueno, vamos a ver en qué otra cosa lo podemos aplicar. Y una de esas cosas es la clasificación de discontinuidades. Nos dan esta función g de x, que está
definida como la integral entre 0 y 2x de t más 2 diferencial de t sobre x cuadrado menos x. A ver, nos pedían clasificar discontinuidades. ¿Qué tenemos que hacer? Y aunque no esté escrito, que es siempre lo primero que hacemos, ¿hay algún valor prohibido para la x? Bien, Micaela, el dominio. Entonces, sacamos el 0 y el 1. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer para clasificar una discontinuidad? Porque ya sacamos dos valores del dominio, sabemos que no hay imágenes ni en 0 ni en 1. ¿Se acuerdan lo que tenían que hacer, no? Para clasificar discontinuidades. Evaluar el límite. Muy bien. A ver, planteen el límite para x tendiendo a 0. A ver qué pasa. ¿Están haciendo en 0? ¿Plantearon eso para x tendiendo a 0? A ver, Florencia, ¿cuál no te da 0 sobre 0? Porque hay dos límites y no sé cuál estás haciendo. Bueno, a ver, Florencia me pone, el de 0 me da 0 sobre 0. Bien, y Valentina dice, me dio 0 sobre 0, resolví por L'Hopital. Bien, este es 0 sobre 0, porque tenemos en el numerador integral entre 0 y 0. Aplicamos L'Hopital, derivamos numerador y denominador. Nuevamente en el numerador derivamos la función integral. Ojo que en el extremo superior hay una función que depende de x, ¿no? 2x. Así que eso nos da 2x más 2, todo por su derivada que es 2, sobre 2x menos 1. Hacemos las cuentas y este límite da una constante distinta de 0 menos 4, así que cuando nos daba esto decíamos, nos dio un límite finito, que era una discontinuidad evitable. ¿Hasta ahí llegaron todos? Valentina, sí, Ignacio. Micaela. Julieta también. Bueno, planteamos en el otro número. A ver, cuando x tiende a 1, ¿qué pasa en este caso? Muy bien, Karina. Karina escribe poco. Yo no sé si no te gusta escribir o no participás. Hay unos cuantos que escriben poco. Observen que acá, cuando x tiende a 1, el numerador no está tendiendo a 0, porque tengo una integral. Cuando yo hago tender la x a 1, claro, este no es indeterminado, porque por ahora tiende a 0 exclusivamente el denominador. La función integral, tal cual está escribiendo Julieta, no tiende a 0. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer para resolver este? Primero calculamos esa integral, cuando x tiende a 1. Entonces me hago como un cálculo auxiliar, la integral en t con x tendiendo a 1. Me da la integral entre 0 y 2. Resuelvo esa integral. Y como veo que me da 6, no me da 0, porque en las otras siempre nos daba 0 por que los límites de integración coincidían, pero ustedes tienen que verificar igual, ¿no? Que no les dé 0. Entonces, como el numerador no tiende a 0, pero el denominador sí, todo ese límite tiende a infinito. O sea que ¿qué discontinuidad tendría acá la función?
No sé si ya lo escribí y no lo estoy viendo. Bien, este es esencial de salto infinito. Perfecto. ¿Sí? Miren, todo lo que hicimos lo podemos juntar con esto de tema fundamental. Pueden buscar extremos de funciones, pueden buscar intervalos de positividad y negatividad, puntos de inflexión, pueden buscar la recta tangente, pueden buscar polinomios de Taylor o de Maclaurin. Hacemos algunas aplicaciones más el lunes. Hoy van a seguir practicando con Roxana, que también le muestra diferentes opciones. Y recuerden, mañana cuando yo les mande la evaluación, si ustedes ven algo de esto que tienen que aplicar el teorema y les falta, lo dejan pendiente hasta el lunes, pero tienen unos cuantos más para resolver. Y se los voy a mandar así ya ordenadito, como les dije, con carátula, y para que me vayan haciendo cada ejercicio prolijo en una hoja. Porque si no hay mucho descontrol en algunas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Miren, hagan todo ok, perfecto. ¿Tienen la práctica ahí? ¿A mano? En el ejercicio número 7, creo que es, tienen algunas funciones integrales y les piden buscar las derivadas. Miren que hay una que dice, en vez de f de t diferencial de t, dice f de z diferencial de z, pero es exactamente lo mismo. Bueno, a ver, miren el ejercicio número 7 y fíjense si les salen esas derivadas. Creo que era el ejercicio 7, me voy a fijar de nuevo por las dudas, a ver si les dije mal de memoria. De la unidad número 7. Sí, ¿viste? Ahí te puso Roxana. Tienen 5 integrales impropias. Funciones integrales. Bueno, hagan eso y después vamos al recreo. Bueno, chicos, ¿tuvieron alguna dificultad con esos ejercicios? Si no, bueno, cerramos acá esta reunión y esperamos a la que abre Roxana.